Mentira, la mentira, mentira la verdad. Esta línea que pertenece al cantautor franco-español Manu Chao, un antiimperialista por convicción, tranquilamente podría ser la carta de presentación de la OTAN, que empieza a fabricar una posverdad en torno al conflicto en Ucrania, ¿no? La posverdad. Obviamente hay muchos temas para tocar sobre esta posverdad. La derrota es lo mismo que la rendición de Ucrania. Eso todo lo tenemos claro. Y la OTAN hará hasta lo imposible para que ese relato sea expulsado de la narrativa posguerra, ¿sí? Ya lo anunciaron. Quieren que Putin negocie. Ya no quieren más amenazas nucleares ni blindados estadounidenses cayendo en manos de los valerosos rusos. No. La OTAN por primera vez admite que es hora de negociar. Pero como en toda historia que involucra intereses occidentales, se tiene que maquillar esta derrota. Es por ello que Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN nada menos, hace una aclaración, una letra chiquita en el contrato, y el queremos negociar es ahora un obligaremos a Putin a negociar. Gracias a nuestro apoyo militar a Ucrania lograremos persuadirlo. Y así, una vez más, el bien habrá triunfado sobre el mal. Es más o menos lo que ha planteado Jens Stoltenberg, ¿sí? Es la, digamos, propuesta, un escenario en el que Ucrania no se va a rendir, que más bien la OTAN va a seguir apoyando a Ucrania y que eso llevará a Rusia a negociar. Tal vez con temor a lo que pueda hacer la alianza, ¿no? Por supuesto, eso nadie se lo cree. Y por eso hablamos de la posverdad. En fin, para desarrollar estos temas, tengo el honor, el privilegio de conversar con un invitado de lujo, quien ya estuvo con nosotros hace algunos días. Estoy hablando, por supuesto, de Eric Calcaño. Él es una persona con trayectoria en el ámbito político. Es político, escritor, pero también ha ocupado roles o cargos muy importantes. Ha sido embajador de Argentina en Francia, nada menos. Senador, diputado, una persona con mucha trayectoria para poder darnos su perspectiva en este escenario, en este momento en el cual la geopolítica se vuelve un tema de conversación de muchas personas, de muchas familias, ¿sí? Eric, muchas gracias y bienvenido a Prensa Alternativa. Un honor conversar contigo. No, por favor, el honor es todo mío y muchas gracias a Prensa Alternativa por tener este espacio donde podemos discutir desde nosotros, desde nuestro sur, todo lo que sucede en el mundo. Estabas hablando de la posverdad. Bueno, parece que a la OTAN y a Ucrania se le viene la posguerra. Ajá, la posguerra. Se viene un momento crítico, Eric, y ¿cómo se viene o cómo se ve venir este momento? A ver, cuando tenemos una OTAN hablando ya de negociar, pero maquillando el temor que tiene hacia Rusia, ¿no? Van a tratar de explicarlo a partir de una persuasión a Putin. Claro, el problema es que es muy fácil persuadirlo a Putin. El mismo 24 de febrero, que empezó la operación especial, Vladimir Putin había sostenido que los objetivos de guerra eran la desnazificación de Ucrania, el desarme de Ucrania y la neutralidad de Ucrania. Un estatuto que, por ejemplo, tiene Austria. No está mal, Austria es muy lindo. Y después lo tenía, hasta hace poco, lo tenían los países nórdicos, que, bueno, cometieron el gravísimo error histórico de entrar en la OTAN, que hoy por hoy es un club que exige mucho y que da poco. Bueno, a menos que uno sea claro, Estados Unidos. Por lo tanto, los objetivos de guerra de la Federación de Rusia estuvieron claros desde el principio. Si quieren negociar, es sobre esos puntos. Y si estaba por negociar, si estaba por llegar a un arreglo en Ankara, recordemos, pocos meses después del inicio del conflicto, hasta que el Reino Unido, aparentemente fue Boris Johnson, el que tiró para abajo las negociaciones. ¿Es la guerra un negocio? Bueno, parece que sí. En todo caso lo es para el complejo militar e industrial norteamericano, quizás el verdadero botín de Ucrania, que no para de ver su presupuesto crecer, más allá de cualquier consideración. Ucrania había resistido a los rusos, Ucrania lanza ofensivas de verano, Ucrania esto, Ucrania y lo otro, y lo que vemos hoy es que están retrocediendo. Y que una victoria
militar contra los rusos escapa al campo de las posibilidades matemáticas. El asunto es que hay que negociar. La guerra, decía Clausewitz, es un momento de una violencia extrema, pero que empieza por la política y termina por la política. Putin espera. Las negociaciones siempre lo encontrarán dispuesto, pero hay que negociar. O van a ser como los acuerdos de Minsk I y Minsk II, en el cual decían que sí se iba a dar a las regiones de Donetsk y a todo el Donbass se le iba a dar los derechos de una autonomía regional, cuando en realidad después dijeron que los propios líderes occidentales, como Angela Merkel, dijeron que eso era solo para ganar tiempo, para armar aún más a Ucrania. Bueno, acá la carga de la prueba está del lado de Occidente, no del lado de Rusia. Siempre que busquen negociar en serio, encontrarán personas dispuestas. Quisiera agregar también que las declaraciones del Papa Francisco últimamente dijo que, bueno, hay que tener coraje para levantar la bandera blanca. Yo quisiera recalcar que cuando un Papa dice algo, lo dice desde los 2000 años de historia de la Iglesia. Es gente que sabe mucho de política y que si es tan tajante en sus definiciones es porque realmente se da cuenta. El Papa tampoco ha tenido una posición prorrusa, lo menos que se pueda decir, y ha evocado varias veces los sufrimientos reales que existen en Ucrania. Pero dice, bueno, ya está, llegó el momento de rendirse, porque no hay acá Ucrania no son las Termópilas de Europa, ni Putin ni los rusos son los persas. Acá simplemente lo que se da es una situación en la cual se llega a una definición militar, que algunos no quieren ver o no quieren actar, y ahora hay que negociar. Pero mientras escuchan tambores de guerra en Europa, dicen, no, ahora después de Ucrania vamos a venir nosotros, una cosa totalmente falsa. Rusia no tiene ningún interés, ni le conviene atacar a un país de la OTAN. Es más, Rusia ya está orientada hacia Oriente, valga la redundancia, está orientada hacia China, hacia la India. Los grandes perdedores de la guerra han sido los europeos, políticamente, económicamente, socialmente. Vemos el presidente Emmanuel Macron, que pretendía encarnar la posmodernidad francesa, y lo que ha hecho es destruir el propio Estado francés, desmantelar un poco más un estado de bienestar que fue ejemplar. Entonces, en esas circunstancias, sale a decir, no, cuidado, los rusos pueden atacarnos. Trata de crear la imagen el temor a una guerra contra los rusos para decir, bueno, ahora tenemos que tener un frente interno unido. Y así muchos líderes europeos están en esa circunstancia. En cuanto a la OTAN, su razón de ser es la guerra. Lo que pasa es que nunca, es la primera vez que hacen la guerra contra un ejército como el de la Federación de Rusia. Antes, ¿qué habían hecho? Habían bombardeado Yugoslavia, por primera vez de la Segunda Guerra Mundial, una capital europea bajo las bombas. Bueno, sí. Después, ¿qué habían hecho? Libia, el desastre libio, las intervenciones en Medio Oriente, en Afganistán, también en Siria. Bueno, esta vez se ven con soldados de verdad. Bueno, no ha sido una experiencia concluyente. Sí. Los rusos se ríen un poco de las armas que les pasa a Occidente a los ucranianos. Las llaman Wunderwaffe, que era el nombre que tenían las armas maravillosas que Hitler iba a volcar a último momento en el campo de batalla para ganar la Segunda Guerra Mundial, que los rusos llaman la Gran Guerra Patria. Y bueno, al principio iba a ser el dron Bakhtiar de los turcos, después iba a ser el tanque Leopard de los alemanes. Otra vez tanques alemanes en Rusia. Esa gente no conoce la importancia de los símbolos. Por último va a ser el tanque norteamericano Abrams. Bueno, la guerra no es un asunto tecnológico únicamente. Y en el mapa es mejor negociar cuando hay algo que negociar antes que directamente rendirse porque se ha sido derrotado. Entonces, en estas condiciones, no creo que las exigencias rusas vayan más allá de lo que ellos marcaron como objetivos de guerra. Sí creo que las provincias que votaron su adhesión a la Federación de Rusia, lo que sería Novorossiya, ¿no?, en los tiempos de Pedro el Grande y de Catalina, va a volver a la madre patria, y esto va a provocar un temblor, creo yo, internacional,
porque al fin vamos a ver que el rey está desnudo. Wow, una reflexión importante, Eric, porque claro, nos Muchas quedamos gracias. también, nos quedamos en esa mirada, ¿no? ¿Qué es lo que busca Rusia? Bueno, obviamente la desnazificación se había aclarado, eso sí, cuando empieza la operación militar, ¿Sí? y de hecho pone mucho énfasis Vladimir Putin que la guerra no empieza en febrero del 2022. Él dice Claramente. en febrero del 2022 comienza el final de este conflicto, que Así tiene es. como objetivo lo que se plantea, y se habla ahora también de la recuperación de Odessa, y hay muchos puntos que seguramente se van a desarrollar en los próximos días. Pero Eric, más allá de lo que estamos hablando, la necedad parece ser la bandera de presentación de la alianza. Ahora, con la adhesión de Suecia, que se confirmó hace unos días, sí, pero ayer se pudo cristalizar, se volvió un símbolo, izando la bandera de Suecia, ¿no? En la sede de la OTAN, en Bruselas, todo un evento de por medio. Y la pregunta del millón, Eric, es cómo va a cambiar el escenario este ingreso de Suecia y obviamente también de Finlandia. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de esto? Para muchos, finalmente Ucrania fue el gran sacrificado de la historia para que la alianza tenga esa justificación de expandirse, como se está viendo en el caso de Suecia. Pero yo me pregunto, Eric, tú que conoces la realidad de los europeos, el ciudadano sueco, ¿qué debe sentir a partir del hecho de que la adhesión involucra un gasto significativo, el 2% del PBI nada menos, e incluso también el gasto en modernización de equipos, porque al estar en la OTAN, obviamente esto conlleva una serie de obligaciones, incluso más que beneficios? ¿Qué es lo que podemos entender de esto, Eric? El A ciudadano ver, europeo. si pensamos en un finlandés o en un sueco, una sueca común, creo que lo primero que van a sentir es que antes no tenían cohetes rusos apuntando a Helsinki o a Estocolmo y ahora sí, Wow. porque entraron en la OTAN. Antes Sí. eran neutros, no había razón que los ataquen, ahora han roto esa neutralidad, bien, entonces son parte y se convierten en caso de guerra en un objetivo legítimo. Por lo tanto, meter un país en esa camisa de 11 varas, como decimos en América Latina, es extremadamente grave y también implica desviar fondos públicos hacia la industria armamentística. ¿Esa industria armamentística en qué consiste? En que los Estados Unidos le darán préstamos para que compren armas norteamericanas. Entonces, de eso solo puede salir deuda externa, no va a salir ninguna industrialización, tampoco van a tener que cambiar sus perspectivas de defensivas a ofensivas. Creo que hicieron un mal negocio. Un mal negocio, del mismo modo que la expansión de la OTAN. Cierto, cuanto más se expande, puede ser una buena noticia para la OTAN, pero también es un problema porque es más territorio para defender. Cierto. Entonces, ellos van a tratar de defenderse de un ataque ruso. Y si los rusos no atacan, entonces, como los rusos no van a atacar, van a gastar un montón de dinero en defensas que no sirven para nada. Tienen una línea Maginot mental, ¿no? La línea Maginot era esa fortificación que Francia había hecho en la frontera con Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y que no sirvió para nada. Pero esta cuestión estática es, como vos mencionabas, una manera de la necedad. Ya está, Rusia tiene otras cosas más importantes que hacer después de terminar con el conflicto y con la operación militar especial. Todo esto es favorecer a Estados Unidos nada más, que mediante el acto terrorista, la acción de guerra de volar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, lo que logró es que Alemania pagara la energía 3 veces más caro. Entonces, ¿qué piensa el ciudadano alemán? Que los productos son más caros, que hay que pagar más, que el estado de bienestar empieza a flaquear. Todo por una cuestión de Estados Unidos y de la OTAN. Yo de vez en cuando leo un semanario francés que se llama Le Canard Enchaîné, que es un diario, que es quizás el diario más honesto que existe porque no tiene publicidad. Solo Correcto. vive de las ventas que hace y tiene muchos lectores, y un diario que fue fundado durante la Primera Guerra Mundial. Es un diario cómico, satírico, irónico, digamos.
Y entonces un señor francés mirando el celular, que le llegaba con más, la cuenta del celular que le llegaba que era cada vez más caro, le decía a la esposa, mi amor, no sabía que nuestros celulares también eran cultivados en Ucrania. Es decir, claro, todo se encarece por la guerra ucraniana, pero Claro. ¿qué relación tiene la vida cotidiana de un francés, de un italiano, de un español con Ucrania? Nada, salvo la falta de turistas rusos, que también impactó enormemente en el turismo. Turistas rusos que ahora se van a ir de vacaciones a Turquía, se van a ir de vacaciones a otros lados, pueden venir a América Latina también. Claro. Entonces es un gasto muy fuerte que han hecho por una causa que es indecible. Están obligados a hablar de democracia, de libertades y de un montón de cosas para esconder lo que es nada más que una carrera armamentística hacia la nada. Incluso en las elecciones norteamericanas vemos que Biden insiste con la ayuda a Ucrania, vemos que el otro candidato dice que no le va a mandar nada a Ucrania. Si pudiésemos por un instante, no mucho, por un instante nada más meternos en la cabeza de un campesino norteamericano del Middle West, ¿qué sabe dónde está Kiev? ¿Qué es eso? ¿No? Hay los europeos siempre con sus problemas. Entonces, por más que haya películas y propaganda y toda la cuestión militarista, hay una profunda desconexión entre los pueblos y los dirigentes. Y es ahí donde, si no hay una respuesta popular, bueno, pues lo que va a haber va a ser una respuesta fascista. Correcto. Y el caldo de cultivo es evidente, Eric. O sea, el descontento está, es innegable. Es innegable. Incluso, y yo te quiero plantear un tema porque al menos yo por lo menos, y en este espacio hemos tenido esta mirada, normalmente no hacemos mucho eco de encuestas, ¿no? No es nuestro estilo, pero hay medios franceses que ya empezaron a hacer sondeos y a mostrar la incomodidad de sus ciudadanos. Muchos de ellos planteando la posibilidad de que finalmente se envíen tropas occidentales a Ucrania. Y esta mayoría, más del 80%, hablan ya de un temor a esta realidad. Porque claramente lo que se va a observar es en un escenario fatídico, esperemos no lleguemos a esto, pero puede pasar porque en la vida y en la guerra y en la geopolítica todo es posible. ¿Quién sabe? Veremos escenas tan grotescas como las que vemos en Ucrania, que tienen que enrolar a la fuerza a la gente que no desea ir a una guerra a morir, porque están yendo a morir, porque es evidente que no estaban preparados, ¿correcto? Pero es algo que a los líderes no les importa. Es algo que no les importa. Y la mayor demostración de esto, Eric, es la actitud del señor Emmanuel Macron, quien había prometido en enero del 2024 que iba a pisar Ucrania para poder conversar con Volodymyr Zelensky y poder llegar a algunos acuerdos que permitan reforzar las defensas en Ucrania. Y hasta el momento el señor Macron lo viene paseando Zelensky. No voy a ir en enero, voy a ir en febrero. Primera semana de febrero, ahora no, bueno, vamos a esperar un poco. En marzo, acaban de decir hace unas horas, bueno, hace un día para ser más preciso, desde el equipo de Emmanuel Macron, que no se va a poder presentar a Ucrania. Supuestamente esta semana iba a pisar Ucrania para poder dialogar con Volodymyr Zelensky. El señor Macron le metió una llamada a Zelensky, le dijo, vamos a estar contigo, no te preocupes, hermanito, está todo bien, pero ni loco voy a tu país. Y ha vuelto a posponer, y esto demuestra, Eric, y no sé si tenga que ver con este ataque que se dio en Odessa hace unos días y un misil que pasó muy cerca de Zelensky, pero demuestra que los líderes no tienen, o lo que en algún momento Macron decía, esa valentía para afrontar esta guerra. Los propios líderes están acobardados. Macron decía, señores, y esto lo dijo en París, en una conferencia, tratando de desarrollar la estrategia en contra de Rusia, necesitamos dejar de lado la cobardía y es momento de afrontar, ponernos los pantalones. Macron ni siquiera quiere pisar Ucrania. Es el tipo que se escapó hace unos días del Salón de la Agricultura porque fueron a protestar. Tiene miedo de pisar Ucrania. ¿Cómo se imagina entonces, señor Macron, que sus ciudadanos van a querer involucrarse en una guerra? Por Dios, Eric. Sí, no sé, quizás Putin, que es tan
que tiene tanta mala reputación en Occidente, prepara un escuadrón de agricultores franceses para enfrentar a Macron cuando llegue a Ucrania. Veamos. El asunto es que... el asunto es que los líderes occidentales, bueno, salvo Biden, ¿no? Porque tiene un océano entre medio, pero los líderes europeos en realidad se dan cuenta de una cosa, que ellos fueron a la guerra sobre premisas equivocadas. Las premisas eran: Rusia se va a deshacer inmediatamente. Bueno, si Rusia no se deshace inmediatamente, las sanciones económicas la pondrán de rodillas. Bueno, no sucedió. Bueno, pero le vamos a mandar todo el armamento a Ucrania y vamos a entregar a los ucranianos y van a vencer a los rusos. No sucedió. Entonces ya van 3 o 4 veces que cometen errores estratégicos de magnitud. Errores de gran estrategia, como se dice. Y acá llega el momento en que también tienen que levantar la bandera blanca. Pero no lo quieren hacer porque si se cuestionan la guerra, entonces se van a dar cuenta que era mejor no empezarla. Ese es el problema. Y no empezarla desde el golpe de Estado del Maidán del 2014, que vos señalabas muy bien como el principio de las hostilidades. Entonces, lo que podían hacer en Libia, lo que podían intentar hacer en Siria, lo que hicieron en tantos lados de golpes y en nuestra América Latina, ni hablemos de golpes de Estado, quisieron hacer uno, pero justo al lado estaba Rusia. Mal negocio. Es verdad. Muy mala jugada. Están acorralados. Sí, bueno, pero de un callejón sin salida, ¿cómo se sale? Dando marcha atrás. Correcto. Y bueno, y un político también tiene que saber decir, bueno, ¿saben qué? Esto no funciona, busco otra cosa. Pero, no sé, yo los veo muy encerrados en una visión donde solo ven un objetivo y creen que ese objetivo solo se puede realizar, porque si no se realiza sería tan malo para ellos que esa perspectiva ni siquiera existe. Bueno, es verdad. Pobre gente. Es verdad, porque claramente uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿para qué rayos está la OTAN, no? Bueno, sí, en teoría. Es que esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué si fue fundada en 1949 para enfrentar el peligro soviético, cuando cae la Unión Soviética no se disolvió? ¿O por qué no aceptaron la entrada de Rusia a la OTAN cuando Vladimir Putin en los años 2000, 2001 quiso entrar? Y ahí no habría guerra, no había problemas. Y acá también quisiera referirme al secretario general de la OTAN, ¿no? Que ahora termina su periodo, pero ese señor era socialdemócrata, noruego, es decir, se supone que es de izquierda, y privatizó empresas en Noruega. Es un hombre ligado a los negocios. Y ahora vamos a llegar otro, que parece que se llama Mark Rutte, que es el actual primer ministro de Holanda, que también es un señor con muchas ojeras ideológicas. Es decir, no van a resolver un problema, van a tratar que la realidad se parezca a sus prejuicios. Y eso es terrible, terrible. Sí. Pensemos en nuestros ancestros. Algunos reales, otros, en mi caso, míticos. Pero pensemos en esos aztecas y en esos incas que vinieron a llegar a los españoles. Y pensaron que eran dioses. Pero rápidamente se dieron cuenta de que no eran dioses y que se les podía pelear. Bueno, acá es lo mismo. Ellos creen que son dioses y que van a seguir siendo dioses todo el tiempo. Y que los de enfrente no se van a dar cuenta. Entonces, cuidado con las percepciones. Porque son las percepciones las que marcan la acción. Y si la percepción es errada, la acción va a ser catastrófica. ¿Y qué mejor demostración de esto de lo que está pasando en el Mar Rojo, ¿no? O sea, los hutíes básicamente han puesto en su lugar a Estados Unidos y a Reino Unido y les han demostrado que más allá del poderío del cual se jactan, están peleando a ciegas. No pueden controlar un estrecho, que el estrecho de Bab el-Mandeb, que creo que significa el estrecho de las lágrimas, justamente. Y digamos que los hutíes no son una gran potencia militar. Exacto. Estamos diciendo que China está ahí peleando. Pero lo que sucede hoy es que el imperio se ha sobreexpandido y no son capaces de mantener los territorios conquistados porque no son capaces de respetar las reglas que ellos mismos se fijan. Hablan de derechos humanos y tenemos a Abu Ghraib. Hablan de Navalny y tenemos a Assange. Hablan de cuestiones que solo pueden ser sostenidas en base a una argumentación fundamentada en la fe. Creo en Occidente, como si fuera una religión, y no en posiciones políticas. Sí. Y entonces, frente a grandes hombres de Estado, como puede ser Xi Jinping
o como puede ser Vladimir Putin, no saben muy bien qué hacer. Europa ha perdido los medios de sus ambiciones y hoy es una península. Correcto. Son las famosas antinomias de las que se hablan también precisamente, ¿no? A es correcto, B es incorrecto. En fin, son cosas que dejan mucho para pensar, Eric. Y ahora quiero centrarme en un personaje que Sí. obviamente es protagonista de toda esta historia, ¿no? Él acostumbrado siempre a ser un protagonista quizás más que todo en las comedias, ¿no? Hablamos de Volodymyr Zelensky, quien hoy es presidente de Ucrania, quien seguramente está en estos momentos en cuenta regresiva, porque está claro que es insostenible su permanencia y de hecho ya se empiezan a filtrar cosas bastante llamativas. Se habla, por ejemplo, de que desde las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de planificar un derrocamiento. De hecho, hay un medio conocido como Sputnik News, Sí. de Rusia obviamente, que ha filtrado conversaciones en las cuales uno de los militares dice textual: acabaremos con esta rata. Es una Bueno, información que está disponible en Google, ustedes ingresen, no estoy sí, sí, sí. inventando absolutamente nada. El final de Zelensky, Eric, estamos a puertas de, bueno, evidentemente, constitucionalmente hablando, el hombre se tiene que quedar hasta mayo. O sea, en teoría, llega veintena de mayo y Zelensky tendría que dejar el poder. O la pregunta es, ¿lo van a obligar a dejar el poder? ¿Lo van a renunciar? ¿Qué pasará Pronunciar. con Zelensky? La verdad es que no sé. No sé qué puede pasar. Me parece que además es simplemente una fachada de intereses más poderosos que eligieron en Ucrania, eligieron a un panelista de televisión. En Argentina también elegimos a un panelista de televisión. No es buena idea. Y Sí, no, no fue. qué interesante la comparación. Ambos vienen de la Claro, televisión, ambos vienen apoyados por grandes grupos, ambos representan intereses antinacionales. Bueno, por sí. suerte no tenemos los estragos de la guerra aquí, pero sí estamos sufriendo muchísimo todos los días. Un gobierno totalmente antinacional y antidemocrático. El asunto es saber, Zelensky, ¿cuenta con algo más que no sea el apoyo de Estados Unidos? ¿Es una persona que cuenta entre apoyos de las Fuerzas Armadas ucranianas? Los soldados ucranianos van a decir, bueno, hasta acá llegamos, paremos, negociemos con los rusos, que después de todo son nuestros vecinos, y estuvimos 300 años juntos, somos la misma unidad cultural, o vamos a convertirnos en otra cosa. ¿Qué salida tiene el ejército ucraniano? Ya fueron entrenados, ya fueron pertrechados, tienen toda la información al instante de todo lo que sucede por todos los satélites occidentales. Entonces, ¿qué les falta para ganar? Y si no pudieron, ¿van a ganar algún día? Ahí es el punto. Quieren mejorar las condiciones en el campo de batalla para negociar, pero si no quieren negociar. Los rusos emplean la defensa activa. La defensa activa es una defensa que les permite avanzar, causando enormes daños al adversario. Y lo vimos con el fracaso de la ofensiva de verano, lo vimos con la toma de todas las ciudades que se liberaron últimamente en la parte del Donbass. Es decir, no se ve la perspectiva de una victoria ucraniana. Volvemos al principio. Es el momento de negociar, o si no, va a ser el momento de rendirse. Para los ucranianos, quiero decir. Claro. Sí, por supuesto. Y para Stoltenberg, la palabra rendición no es algo que no entra en su diccionario, ¿no? Ha sido muy crítico Stoltenberg con el Papa, Eric. Ha sido muy crítico con las declaraciones del Papa Francisco, ¿no? Claramente, para ellos no da lugar la rendición. No es un escenario posible. Lo descartan de antemano. Hablan, sí, de negociar. Hablan de llevarlo a Putin, según ellos, persuadido, obligado por las circunstancias. Ahora con el ingreso de Suecia, de Finlandia, pensarán ellos tal vez en su narrativa que contarán en unos años, porque no tengo dudas, Eric, que esto va a llegar a Hollywood. Esto va a llegar a Bueno, Hollywood. en Hollywood los norteamericanos ganaron varias veces la guerra de Vietnam. Imagínate. Entonces, Dios Va a ser nos ayuda. premiado, va a ser premiado como hace poco, ¿no? Hablaron Sí. de Ucrania y bueno, hubo una premiación de por medio, haciendo una propaganda, por supuesto, que Sí, Zelensky no, salió. además sacaron una película horrible
Primero una película horrible que es una versión de Sin Novedad al Frente, de Eric María Remarque, que es un muy buen libro, pero lo retorcieron tanto al libro que quedaba como propaganda bélica alemana, cuando las dos versiones cinematográficas anteriores, una de los años 20 y otra de los años 70, eran muy buenas y expresaban el horror y la irracionalidad de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que va a haber toda una máquina de propaganda como la hay permanentemente, y le dicen, que nuestros enemigos son los rusos. No, mis enemigos no son los rusos. En todo caso, el problema que tengo es con los ingleses que ocupan las Malvinas. Y el problema que tenemos todos son las empresas multinacionales, los socios locales que explotan nuestros recursos naturales. Ese es nuestro problema. Además, podemos ver, tanto en Bolivia como en Brasil, que es posible hacer políticas diferentes que dan excelentes resultados. Es así que nosotros tenemos que tomar en consideración los hechos del mundo, porque no hay que cerrarse, y saber que somos parte del sur global y que alguna vez seremos una parte efectiva de ese sur global, que es la nueva oleada civilizatoria que va a venir en la historia humana. Vamos a tener relaciones mutuamente beneficiosas, vamos a poder hablar de igual a igual, no vamos a tener estas relaciones de poder, de dominación, de alienación a las cuales nos han sometido tanto tiempo. Por lo tanto, para nosotros es una perspectiva extremadamente importante, siempre y cuando nos cuidemos de los Zelinsky's de afuera y de los Zelinsky's de adentro. De hecho, Nicolás Maduro comparó a Zelensky con Guaidó hace unas horas, ¿no? Dijo, bueno, lo tildó de payaso, personaje payasesco, bueno, dijo, ¿no? Acá en Argentina, cuando fue todo lo de Guaidó, no sé, por ejemplo, un club de fútbol se quedaba sin presidente y enseguida salía un meme que decía, Guaidó acepta ser el nuevo presidente de Boca Juniors. No sé, había elecciones, no sé, en Mozambique, Guaidó acepta ser el nuevo presidente de Mozambique. Sí, son cosas ridículas, pero a lo ridículo nos quieren acostumbrar. Ese es el tema, porque claro, tú ponías el ejemplo de Milei, Eric, y evidentemente hay que cuidarse porque, claro, Milei empezó, digamos... Como panelista de televisión. Sí. No, y sobre todo el TikTok, ¿no? O sea, y parecía una locura, uno decía, bueno, este loco no va a llegar al poder, pero efectivamente, Eric, la política nos sorprende ingratamente muchas veces, hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, uno no sabe cómo diablos, pero llegó al poder. Bien, pero ¿qué significa? ¿De qué Milei es el nombre? Milei es el nombre de los monopolios locales y extranjeros. Por eso llegó. No porque fuera poco o conocido, tuviera un partido o no tuviera un partido político. Nosotros pensamos que hay que tener movimientos nacionales, partidos políticos, que hay que militar, que hay que convencer, que hay que persuadir, porque nosotros creemos que nuestros dirigentes tienen que parecerse a la sociedad civil. Milei se parece a la sociedad de mercado. La guerra en Ucrania es una guerra de mercado. No es una guerra tanto entre países, se podría decir, ni entre sistemas, porque Rusia es capitalista también. Entonces, acá es la dominación económica la que prima, y ya vemos cómo BlackRock ha comprado terrenos en Ucrania y plantea refinanciar la reconstrucción de Ucrania junto con el JP Morgan. Bueno, es gente que me parece que por estar tan arriba de la pirámide se ha olvidado de ver el conjunto, de ver el todo. Y nosotros que estamos acá en el sur, cayendo más del mapa, podemos ver el todo. Esa es una buena, nuestra diferencia. No, es una buena reflexión, Eric, y comparto eso. En fin, son cosas que marcan precedentes y que seguramente la historia va a enseñarle a nuestros pueblos. Lo que está pasando hoy en día en Ucrania, por supuesto, se hablará de esto y mucho, Eric. Yo te invito, Eric, a hacer una reflexión para nuestra audiencia, luego de todo lo conversado. ¿Con qué mensaje te gustaría que ellos se queden luego de todo lo que estamos hablando en esta charla tan enriquecedora, Eric? Bueno, primero que sigan a Prensa Alternativa. Es importante. Gracias. Sí. No, sí, es importante, pero es importante porque este es un espacio de reflexión crítica. Acá no se adora a nadie, no se endiosa ningún concepto, sino que se toman los hechos de manera crítica, se observa, se analiza, se discute, se debate, por supuesto con convicción,
porque para eso estamos en esta tierra, y sobre todo porque nosotros tenemos una perspectiva sudamericana, latinoamericana, continental, y porque junto con otros pueblos, como es África, que se despierta ahora, en la África subsahariana, con Malí, con Burkina Faso, con Níger, como es también Extremo Oriente, como es la lucha que también, una vez más, los rusos tienen que dar contra el fascismo, me parece que estamos para poder ser un poco más felices. Exacto. Porque nadie es feliz en una comunidad que no se realiza. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por eso nosotros, como argentinos, yo quiero que a Perú le vaya bien y se realice como nación, porque entonces Argentina podrá realizarse como Brasil, como Bolivia, como todos los demás países, que es la lucha que venimos enfrentando desde hace siglos y siglos. Así que a no preocuparse y a pensar siempre en todos nosotros como una identidad de destino histórico. Perfecto. Yo te mando un abrazo desde aquí, Eric. Te agradezco por tu muy, tiempo. muy grande. Por supuesto. Y gracias, querido público, por su audiencia. Esto es Prensa Alternativa, ya lo saben. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, comenten, compartan, denle me gusta, que es totalmente gratis. Un honor conversar con Eric y con todos ustedes. Enzo Enchante, mi nombre. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego.